La palabra de Dios es viva, es santa, es eterna. Por lo tanto, nunca más voy a ser igual. Declaro que mi mente está abierta, mi corazón está receptivo y abierto para recibir la palabra de Dios. Yo reprendo en el nombre de Jesús la distracción, reprendo a los ladrones de la semilla y declaro que esta palabra producirá fruto al 100%. Repita eso: declaro que esta palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100%. Y yo no voy a ser igual, mi vida no será la misma, en el nombre de Jesús. Y decimos todos fuerte: eso es. Puede darle un aplauso a Jesús. Vaya Josué, estamos en el libro de Josué. Hoy vamos a ver capítulo 5 de Josué. Yo espero que lo haya leído. Para la próxima semana se va a leer el capítulo 6 y 7. Capítulo 6 y 7. Hoy vamos a ver Josué 5. El mensaje le vamos a poner: la preparación para la conquista. Todo el mundo dígame fuerte: amén. No, muy feo. A ver, todos a las 3. Amén. 1, 2, 3. Todavía está muy chafa. 1, 2, 3. A ver, póngame atención, levante su cabecita. 1, 2, 3. Está bien. Josué 5. Lo va a leer conmigo en voz alta, así que póngale atención, ¿sale? Pónmelo aquí, ¿quién está en la pantalla? Pónganme a alguien en esa cámara también. Josué capítulo 5, lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, no lo escucho, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Gilgal es el lugar de los prepucios o rodar. Verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. 12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte toda gloria y toda honra. Queremos exaltar tu nombre. Reconocemos que tú eres Señor y pedimos que tú nos abras nuestros ojos sobre este capítulo, que tú nos traigas sabiduría a nuestro corazón y que cambies, Señor, todas las cosas en nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén. El capítulo 5 de Josué nos empieza diciendo que el temor de Dios cayó sobre sus enemigos. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. Entienda bien esto: tu éxito y mi éxito no depende de ti ni depende de mí. Esencialmente depende de Dios. Tú y yo, tu vida, tú no estás aquí porque eres de los más picudos, ni porque eres de los más inteligentes, ni porque eres de los más exitosos. Porque si realmente tú fueras tú fueras la nana cuerera, la cal, tú no estarías aquí. Tú no buscarías a Dios. Y creo que tú y yo entendemos que tenemos necesidad de Dios. ¿Sí o no? Levante su mano. ¿Alguien tiene necesidad de Cristo? Tú y yo somos retarugos a veces, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, hacemos lo que no teníamos que hacer, hablamos lo que no teníamos que hablar. ¿Sí o no? Algunos se casaron con quien no se tenían que casar y hoy están pagando las consecuencias, porque somos gente muy imperfecta y necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos del favor de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Y el temor de Dios cae sobre sus enemigos. Escucha bien, ellos tenían promesa de Dios. Dios les había dicho: te voy a dar esto. Desde 430 años antes ya ellos tenían asegurada una tierra, una nación, un nombre. La bendición de Dios, como tú y yo hoy la tenemos asegurada a través de Cristo y de su sacrificio. Pero antes de Dios poder entrar y meterlos en el lugar de bendición, en el lugar donde va a fluir la leche y la miel, en el lugar donde ellos tendrán su tierra, donde tendrán estabilidad, donde tendrán la bendición de Dios, Dios tiene que tratar básicamente 4 áreas con ellos. 4 áreas. Todo el capítulo 5 nos habla de 4 cosas esenciales que tú y yo necesitamos que Dios trate en nuestras vidas antes de que Dios pueda hacer algo. Todo mundo necesitamos que Dios haga algo con nosotros, ¿sí o no? El que no tiene problemas en su vida tiene enfermedad, y si no, su matrimonio necesita de la ayuda de Dios, sus hijos necesitan de la ayuda de Dios, su economía necesita de la ayuda de Dios, ¿sí o no? Ahora, antes de que Dios pueda hacer algo, hay 4 cositas que Dios necesita tratar en nuestros corazones. Me tomé aquí la libertad de poner esto porque hay algunas cosas. Lo primero que Dios le dice, ¿me ven allá de aquel lado? Si quieren vamos a quitar quiten eso. El atril. Hermanos, ganamos ayer, así que hoy podemos tomar con esta taza. Si no, todos tomaría aunque pierda, ya saben. Como las águilas volarán, ¿no? Dice. Está bien. Primera cosa, la Biblia dice que Dios mandó a Josué y le dijo: hazte cuchillos afilados. La razón por la que los vas a hacer es porque vas a circuncidar al pueblo. La circuncisión era señal del pacto. Cada vez que ellos estaban en guerra, lo que distinguía a un judío de alguien, o que alguien que no era descendiente de Abraham, era que tenían que bajarle ahí el calzón y tenían que revisarle. Si él estaba circuncidado, él era del pueblo. ¿Está claro hasta ahí? Era su identidad. Ahora, vamos a circuncidar a los hombres hoy, así que váyase preparando. La circuncisión era cortar la carne o el prepucio de los hombres del miembro masculino, había que cortarlo. Eso indicaba que eran pueblo de Dios. 2, que eran descendientes de Abraham. Y 3, era la señal del pacto, que estaban en pacto, que había compromiso con Dios. Como tú y yo hoy tenemos compromiso con Dios, ¿sí o no?
Dios tiene pacto contigo. Dios tiene un compromiso. Romanos capítulo 2, verso 26 al 29 nos dice que el prepucio que tú y yo tenemos que cortar es el del corazón. El prepucio ya no tenía que ver con los hombres solamente, sino que habla que la gente que es de la circuncisión era la gente que estaba en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Tú y yo ahora somos la circuncisión. Tú y yo no tenemos por qué judaizar. Tú y yo no tenemos por qué guardar la ley judía. Tú y yo no tenemos que mocharnos ahí para decir que somos judíos. Tú y yo no tenemos que usar kipa, o no tenemos que usar palabras judías para que decir que somos del pueblo de Dios. Eso no hace a nadie pueblo de Dios. ¿Me explico bien? Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el verso 26 del capítulo 2. ¿Me lo puedes poner? Se lo voy a buscar y se lo voy a leer rápido. Búsquelo. Romanos 2. Romanos 2:26 dice así: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que, escucha esto, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, es decir, en los varones, sino 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión tenía que ver con algo que tú y yo tenemos en abundancia, algunos, otros más, otros menos, pero todos se llama carne. Aquí, porque este plato está muy feo. La circuncisión, y la Biblia nos habla que tú y yo en el corazón y en nuestra vida tenemos carne. Eso le vamos a llamar carnalidad. ¿Ok? ¿Qué es la carnalidad? Vaya por favor a Gálatas en el capítulo 5. Gálatas está antes de Efesios, está después de Romanos, Corintios. Gálatas en el capítulo 5. De todos modos, pónganlo en la pantalla, por favor. Gálatas capítulo 5. ¿Qué es carnalidad? O cuando hablamos de la carne, ¿a qué se refiere la Biblia? Escucha esto. Verso 16. Les digo, caminen o vivan en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque escucha esto, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que tú quieres. El evangelio no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Te das cuenta? Tú y yo no estamos bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y escuche esto: adulterio, fornicación, o podríamos decir cualquier tipo de inmoralidad sexual. Eso es carne. Pornografía, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, la gente que tiene relaciones con animales, la Biblia le llama a eso perversión. Eso son obras de la carne. Pero no se queda ahí, dice inmundicia, lascivia, y luego aquí ya viene lo que es más común: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les hago una amonestación o una reconvención, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escucha bien.
la carnalidad, cuando tú y yo tenemos carnalidad en nuestra vida, tú y yo no tenemos acceso al reino de Dios. Estas cosas que son comunes, todo el mundo dice: ay, pero ¿quién no se enoja? ¿Quién no tiene envidia? ¿A quién no se le van los ojos detrás de un escote? ¿Quién no ha visto una mujer desnuda? ¿Quién no ve películas? Pero la Biblia llama, eso es carnalidad. Si tú todo el tiempo estás en pleitos, en gritos, en envidias, todo el tiempo tienes una opinión de alguien más sin que nadie te la pida, tú y yo podemos estar caminando en la carne. Ahora, la Biblia nos dice, la carne, el que está en la carne, el que caminar tiene que ver con nuestro estilo de vida. Piensa en esto, caminar tiene que ver no cómo tú caminas o cómo te paras, sino cómo tú vives, cómo regularmente tomas tus decisiones, cómo regularmente hablas, cómo regularmente opinas, cuál es normalmente tu manera de pensar con los asuntos que tiene que ver la Biblia. Tú y yo necesitamos renovar nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que Dios piensa. Es decir, que lo normal, que cada vez que tú tienes una duda o aparece una situación, lo natural debiera ser es que dice la palabra de Dios, que dice la Biblia con respecto a este tema. ¿Qué es lo que Dios opina? A veces tú y yo tenemos la mente muy humanista, muy natural, muy terrenal. La Biblia dice: la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Cuando tú y yo caminamos simplemente porque alguien opina así, o porque es la moda pensar así, o porque la mayoría de la gente hace eso, estamos operando en una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Ahora, la Biblia dice: si tú caminas de esa manera, tú vives en la carne y por lo tanto no puedes entrar al reino de Dios. Quiere decir que la carne nos quita el acceso al reino, nos quita el acceso al lugar de las conquistas, nos quita el acceso al lugar del avance, nos quita el acceso al lugar donde Dios nos puede y nos quiere bendecir. Vaya por favor Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 Jesús habla otra cosa acerca de la carne. En el verso 15 dice: porque el corazón de este pueblo, de Mateo 13, dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos, escucha esto, el corazón de este pueblo, ¿qué es engrosado? Engrosado, no sé si alcanzan a ver. A ver si entra. No tengo la mano gorda, es que tiene aire, ¿ok? No sé si alcanzan a ver. Dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosar es que se volvió insensible. Esta carne tiene un pellejito aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Cuando tu corazón se empieza a enfermar, empiezan a hacerse ciertas sebosidades o ciertas cosas en el corazón que empieza a tapar las arterias y empieza a causar una serie de problemas. Ahora, nos está diciendo Jesús en Mateo 13: el corazón de este pueblo se volvió insensible porque le salió carne, porque empezó a tener carnalidad, y con los oídos oyen pesadamente. Hay gente que escucha y quiere, pero no puede. Y han cerrado sus ojos. Hay gente que vive en situaciones desesperantes en su familia, tiene crisis muy fuertes, está mal en todas las áreas y no se dan cuenta. Creen que es lo normal, creen que es natural. ¿Por qué? Porque el corazón se volvió carnal. Hay carnalidad en el corazón. Por lo tanto, no oyen la palabra, no pueden ver. Dice: sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos. Escucha esto: y con el corazón entiendan. Tú no entiendes las cosas de Dios con tu mente, las cosas de Dios se entienden con el corazón. Y se conviertan y yo los sane. ¿Sí quedó claro? Cuando hay carnalidad en nuestros corazones,
tú no oyes, tú no ves. Por lo tanto, Dios no te puede ayudar, no te puedes convertir y no te puedes sanar. Quizá esa es la situación de muchos de nosotros. Quizás muchos de nosotros estamos atravesando por cosas de este tipo. Ahora bien, el cuchillo dice: hazte cuchillos afilados. Hebreos capítulo 4 verso 12 nos dice que la palabra de Dios es una espada. Te lo voy a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos o tenemos que dar cuenta. Escúchame bien, póngame su atención. La palabra es una espada o es un cuchillo cortante. La palabra, tú y yo tenemos que exponernos ante la verdad de la palabra de Dios, porque cuando tú te metes a la palabra de Dios, tú permites que ella empiece a regir y a cortar lo que la palabra de Dios va a hacer. Hay veces que tú tienes verdades, tú tienes un estilo de vida que necesitas que la palabra corte de tajo. El pecado tiene que ser cortado de tajo, no se deja, y tienes que volar el pedazo. Esa amistad te hace daño, córtala. Esa manera de hablar te hace daño, tienes que hacerla pedazos y quitarla. Quítala de ahí, no sirve, te va a matar. Si tú sigues pensando de esa manera, si tú sigues tratando a tu mujer como animal o sigues tratándola como si fuera una mensa, Dios te pedirá cuenta. Tienes que cortar eso. ¿Me explico bien? Si tú sigues de lujurioso, algo va a suceder y Dios puede traer juicio. La palabra va a cortar, eso lo tienes que cortar ya. ¿Me explico bien? Si usted sigue pensando y comportándose como cualquier hijo del diablo, Dios te pedirá cuenta. La palabra, cuando tú te expones a la palabra te expone y tiene que cortar tu carácter, tiene que cortar tu manera de pensar, tiene que cortar tu manera de actuar, tiene que recortar en la manera que hablas, tiene que transformar la manera en que tú piensas. Ahora nos dice la palabra corta, pero no solo eso, dice la palabra discierne los pensamientos más profundos del corazón. Es decir, hay veces que la palabra tiene que agarrar tu manera de pensar y tiene que irle quitando los pellejitos, tiene que ir quitando ideas que tú tienes, tiene que ir tratando en lo más íntimo. Hay cosas que no es bueno decírselas a todos. No confiarías tan fácil en alguien, y tienes que permitir que la palabra lo vaya quitando. Hay cosas que tienen que ser cortadas de tajo, pero hay cosas que se van a ir yendo poco a poco. Ahora, lo que tenemos que hacer es exponernos ante la palabra. Escúcheme bien, la palabra tiene poder. La palabra actúa poderosamente. La palabra tiene poder para todo lo que tú te imaginas en tu corazón, que nadie ha vivido, que nadie le atreves a decir. La palabra de Dios tiene una respuesta, y necesitamos exponernos. Lo que hizo Dios con ellos antes de poder meterlos en la tierra prometida es quitar la carnalidad que había. Ahora nos dice hoy, Dios le dice a Josué: hoy quité el oprobio de Israel. El oprobio significa la vergüenza o la deshonra. Es decir, recuerda que Jesús dijo: aquel que peca, esclavo es del pecado. Si tú y yo vivimos bajo las obras de la carne, tú y yo somos esclavos del pecado. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad?
La verdad es la palabra de Dios. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te muestra tu corazón. La palabra de Dios te refleja tu realidad y te puede ayudar a cambiarla. Lo que Dios hizo con hacer la circuncisión con ellos es: les voy a quitar la vergüenza y la señal que tienen como hijos del diablo, como esclavos del pecado, y los voy a llevar al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, al reino del poder de Dios, al reino donde Dios puede hacer cualquier cosa por ti y por mí. Puedes darle un aplauso fuerte a Jesús. Eso era lo primero que hizo. ¿Quieres entrar al lugar de bendición? ¿Quieres que Dios trate contigo? Empieza a permitir que la palabra corte áreas en tu vida. Ahora, la segunda cosa que Dios hace con ellos, cuando después que ellos circuncidan, dice que se quedaron ahí hasta que sanaron. Aproximadamente son 3 días. Ahora, después de que ellos circuncidan, Dios celebra la Pascua. La Pascua que tú y yo conocemos hoy se llama Santa Cena. La Pascua lo que era el sacrificio del cordero. Había que sacrificar un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que no tuviera ningún defecto, y era sacrificado. Se ponía la mano en la cabeza del cordero y decía: hemos pecado, yo y mi familia hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Y todo el pecado de esa persona y de esa familia pasaban a estar sobre el animal, y entonces al animal se le tenía que degollar y tenía que ser derramada toda su sangre. Recuerda que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entiéndame esto: tú y yo tenemos acceso al Padre porque hay un cordero que fue sacrificado, que se llama el Cordero de Dios, que es Cristo. Cuando Moisés oraba ya en Números: quiero ver tu gloria, déjame ver tu gloria, Dios le dice: no te voy a mostrar mi gloria, pero verás mis espaldas. Las espaldas que Moisés vio fue la espalda de Jesús, fue a Cristo, fue las heridas de Cristo. Recuerda que Cristo fue azotado y herido por nuestras rebeliones. Fue azotado, fue escarnecido. Alguien ha visto la pasión de Cristo, tiene un poco de idea de lo que Cristo padeció. Esa es la gloria de Dios, esa es la gloria. La gloria de nosotros, mis amados, es la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo tú y yo tenemos perdón de nuestros pecados. Tú y yo tenemos el derramamiento de la sangre de Jesús. Compró nuestra salud, pagó por cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cristo es el Cordero perfecto de Dios, sin mancha, sin arruga, el que pagó, murió, derramó su sangre y resucitó como el Rey de Gloria por tus pecados, por mis pecados. Vino para darte vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Por eso tú y yo no podemos tener por inmunda la sangre de Cristo. La Pascua representa cuando Jesús dijo: esta es mi sangre. Dice que tomó el pan y lo partió y les dijo: esto es mi carne. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Escucha bien, aquel Corintios, búsquelo. Corintios, Primera de Corintios 11, verso 27 al 32, nos dice: aquel que come y bebe de esta copa del Señor indignamente será culpado de la sangre de Jesús. Quiero que todos los niños me pongan atención. La Santa Cena no es echarnos un poquito de jugo y unas galletas. Si tú y yo no tenemos entendimiento y discernimiento de lo que estamos haciendo, tú estás comiendo juicio. No se lo podemos dar a los niños como si fuera un chocolate o si fuera leche. Esto es un acto santo. Dice: cada vez que tú y yo hacemos esto, estamos anunciando y recordando la muerte de Jesús. Verso 27: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, escúchame bien, niños todos, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entendimiento, sin tener conciencia de lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y ese muchos duermen. Otras, los que tienen alguna versión moderna, dicen muchos están muertos. Es decir, Dios no es un Dios del que tú y yo nos podemos burlar. Dios no es alguien del que tú y yo podemos tomar a juego. Dios no es alguien de quien nuestros hijos podrían renegar. Podríamos enseñarlos: llévate tus juguetes a la iglesia, al cabo, para que no haga ruido. Por eso tú y yo aquí no les traemos chetos y papas. Aquí no es el cine. Es una falta de respeto al Señor que tú y yo estemos aquí con los niños, con juguetes y con dulces, y aquí no es el cine, mi amado hermano. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Nosotros mismos, es una deshonra que tú aquí contestes tu celular y estés jugando con tu celular a la hora de la reunión. Es una falta de respeto a Dios. No tienes entendimiento, y necesitamos tener entendimiento de lo que estamos haciendo. Quien no discierne el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, comes juicio, comes debilidad, y podrías estar pagando tu boleto de muerte. Ahora, vamos a voltearlo al positivo. Si tú y yo tenemos entendimiento de lo que estamos haciendo, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Por eso no lo hice hace 8 días, porque quería hablarles esto primero. Si tú y yo tenemos entendimiento, tú y yo estamos comiendo vida, tú y yo estamos comiendo salud, tú y yo estamos comiendo paz. Recuerde esto: Dios honra a los que le honran, y lo hallarán los que temprano le buscan. El cordero, la sangre, el sacrificio. Amados, la verdad del evangelio es Cristo, nacido de una virgen, Cristo muriendo en una cruz por tus y mis pecados, y Cristo resucitado. Es decir, Cristo es la respuesta. La respuesta está en Jesucristo. La respuesta es la sangre de Cristo. La respuesta para tu vida es la cruz de Cristo. La respuesta para tu vida es la resurrección de Cristo Jesús. Puedes darle un aplauso al Señor. Esa es tu respuesta. Tercera cosa que Dios tiene que tratar con ellos. Después de que comen la Pascua, dice la Biblia en Josué 5 que ellos fueron y tomaron del fruto de la tierra, y al otro día de que ellos toman de ese fruto, el maná cesó. El maná se acabó. Maná significa, ¿qué será esto? Recuerda que ellos estuvieron en el desierto. Escúchame bien. El maná no era la voluntad de Dios para ellos. Maná fue una provisión de Dios que vino en el desierto, pero la voluntad de Dios no era que ellos se quedaran en el desierto, como la voluntad de Dios no es que tú te quedes en un desierto donde nunca avanzas, donde nunca creces, donde nunca progresas, donde nunca hay cambios en tu vida. Eso es un desierto. El maná era una provisión que mostraba la misericordia de Dios, o que mostraba la gracia de Dios. El desierto es un lugar donde está muerta la tierra. En el desierto no hay siembra, no hay cosecha, no hay lluvia, no hay nada. Necesitaban milagros de Dios. Hay gente que toda su vida vive de: ay, Diosito, por favor, un milagro, Señor, ayúdame. Aunque sea, Señor, con que tenga, yo con eso estoy contento. Ay, no pido mucho, alguien que me haga compañía. Cómprate un perro, mi hermano o mi hermana. Pida a Dios. Dios tiene a alguien especial, alguien que te guste, alguien que te ame, alguien que te acepte. ¿Me explico bien?
Maná era para el lugar donde no hay nada. La gente que no da, que no siembra, vive en el desierto. Desierto es un lugar estéril, es la tierra de la esterilidad. Es decir, Dios tuvo que quitarle su mentalidad de esclavos de Egipto. Dos, Dios tuvo que quitarles la mentalidad que todo querían estirar la mano y querían quejarse y llorar para recibir algo. Algunos viven de la lástima. Que tu papá se compadezca de ti y te ayude. Que tu tío se compadezca de ti y te ayude. Que alguien te regale algo. Que alguien te eche la mano. Eso es el desierto. Es decir, antes de poder entrarlos a una tierra que fluye leche y miel, Dios tuvo que enseñarles: tienes que entrar a la tierra. En el desierto no hay siembra ni cosecha, pero en la tierra prometida tienes que aprender a fructificar, tienes que aprender a sembrar y tienes que aprender a cosechar. Tienes que aprender a trabajar y labrar tus frutos. ¿Quieres una vida próspera? Tendrás que cambiar tu forma de pensar. Si quieres recibir, tienes que dar. Tienes que dar sin detener tu mano y sembrar y dar y dar y dar y dar y dar y dar, porque a eso la Biblia le llama siembra. Y un día no muy lejano llegará el momento donde el ciclo de la siembra y la cosecha empezará a funcionar dentro de tu vida, donde ahora tu cosecha es abundante, sobreabundante. Ahora Dios puede enviar su lluvia temprana y tardía sobre la tierra. Cuando la lluvia cae en el desierto, no sucede nada, la tierra se traga la lluvia, pero la lluvia es un tipo de la bendición de Dios. Pero cuando la lluvia cae en el bosque, cuando la lluvia cae en la selva, oiga, esa cosa florece de tal manera que no pueden a veces ni haber caminos de tantos árboles, de tantos frutos, tantos animales, tanta diversidad que se puede dar cuando hay un bosque frondoso, cuando hay una selva frondosa, cuando está corriendo un río por ahí. El río, el agua representa la vida, representa el Espíritu de Dios, representa la oración, representa la bendición de Dios derramándose sobre tu casa, sobre mi casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu economía. Dios derramando bendición hasta que sobra y abunde, para que dice: estás enfermo, te sana, estás triste, viene la alegría de Dios, estás pasando momentos difíciles, la fortaleza de Dios, el gozo de Dios. Eso, mis amados, es vivir en la bendición de Dios. ¿Quieres entrar en esa tierra? Tendrás que aprender a dar y a sembrar y a sembrarte. A sembrarte. Ya no quién me puede ayudar, sino a quién yo puedo ayudar. Quién me puede servir, sino en qué puedo servirte, Señor. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué hacen falta? Bocinas, ahí hay bocinas. Luces, ¿qué hacen falta? Díganme qué puedo hacer para servir a Dios. ¿Qué puedo dar? ¿Qué yo puedo hacer? No, ¿qué me pueden dar? ¿Quién me puede dar? Si tú todavía piensas: ay, yo necesito, y quieren que dé, sigues en el desierto. Tienes que cambiar y entrar a la tierra donde hay frutos. Para comer los frutos significa hemos entrado a un lugar donde podemos fructificar, donde Dios cambió su manera de proveer. ¿Por qué? Porque ya había quitado la carnalidad de ellos. ¿Por qué? Porque les había enseñado el temor de Dios. Ahora Dios los podía bendecir. Ahora Dios podía prosperarlos. Ahora Dios podía hacer algo precioso en su vida. Escúchame bien, Dios quiere hacer cosas preciosas en tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo de eso en su vida? Usted necesita entregarle al Señor el corazón, entregarle esa carnalidad que todavía hay. Necesitas aprender a honrar a Dios. ¿Me expliqué bien? Dígame amén. Y número 4, la cuarta área, nos dice el capítulo 5 que Josué representa al pastor, pero Josué podría representar al jefe de la casa, al jefe de la familia. Josué fue aquel que alguna vez dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice ahí, espérame, que aparece un príncipe del ejército de Dios. Por la forma en que le habla, podemos entender que era Jesús. Cuando David escribe el salmo, dice: dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se refería a Jesús. Si Dios es el rey, ¿cómo se llama su hijo? Es un príncipe. Era un príncipe del ejército de Dios. Cuando ha habido apariciones de ángeles en la Biblia, tú vas a ver que cuando alguien quiso adorarle, el ángel le dijo: no te hinques, porque yo soy un enviado, yo fui un siervo. No le voy a decir dónde está para que lo busque. Sin embargo, en esta aparición se le llama teofanía. Teo es Dios y es como una aparición de Dios o de Cristo. Y viene él y dice que Josué se postró y le adoró. Quiere decir que tú y yo necesitamos adorar a Dios. Que lo que llegue primero delante de Dios no sean tus quejas, sino tu adoración, tu gratitud. Ahora, lo que Dios le dice, la única razón, él le dice: bueno, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Es que ya me cansé. Y le dice: no fui enviado como parte del ejército de Dios. Ahora, tú esperarías, viene Dios, te esperas que te dé una palabra, ¿sí o no? Yo esperaría que le diga: no te preocupes, voy a entregar Jericó en tu mano, no te preocupes, los vamos a despedazar, lo que haría alguien. Pero lo único que él le dice es: quítate los zapatos, porque el lugar que estás pisando es talco. ¿Okay? Una vez estaba en Colombia, veníamos de regreso, y en el grupo donde veníamos se nos cayó el talco en la maleta, y a la hora que la avientan sale polvo blanco. Hubiera visto cuánta gente teníamos ahí encima de nosotros con perros. Le dice: quítate los zapatos, porque el lugar donde estás pisando es santo. La última cosa que Dios hace antes de empezar a meterlos a la tierra prometida es decir: tú vas a pisar, vas a caminar, vas a vivir, vas a comportarte con la conciencia de que todo lo que yo te doy, todo el lugar donde yo te meto es algo santo. Todo lo que Dios te da es santo. Aunque sea para que lo disfrutes, para que te acuestes, para que tú veas la tele, para que andes en tu coche. Escucha bien, todo lo que Dios te da es santo. Hebreos enseña: sin santidad nadie verá al Señor. Deuteronomio dice: sean santos porque yo soy santo. Ay, ¿quién puede ser santo? La Biblia dice que se puede. Tú puedes. Número 2, quita tus zapatos. Ya no vas a caminar apoyado sobre algo físico. Tienes que aprender a caminar de una manera sobrenatural. El evangelio esencialmente es sobrenatural. No es terrenal, no es algo, no, tú no cambiaste de religión. Tú no cambiaste tu rosario o por una Biblia, o ¿me explico bien? O sea, tú no cambiaste el ritual. Tú recibiste esencialmente una persona, a Cristo. La vida en Cristo es una vida sobrenatural. No se vive con la mente, no es hacer cosas. Es vivir una vida controlada por el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 5 nos dice: no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Después de que dice eso, en el capítulo 5 de Efesios ya dice: los maridos amen a sus esposas, las esposas sujétense a sus esposos, no hagan enojar a sus hijos, como Cristo amó a la iglesia. Muchos de nosotros buscamos a Dios porque creemos que haciendo algunas cosas que dice la Biblia nos va a ir bien y nos van a amar, y entonces todo va a estar bien. Pero tú tienes que entender esto: los principios de la palabra de Dios no funcionan a menos que haya llenura del Espíritu Santo, a menos que tú aprendas a caminar de una manera sobrenatural. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo ahí en Efesios, compara la llenura del Espíritu Santo con una embriaguez.
El alcohol esencialmente lo que hace es quitarle a la gente el control de sí misma. Las primeras copas lo desinhiben. Después le empiezan a quitar control de su habla. De tal manera que si una persona en estado de ebriedad hace algún delito, tiene un accidente, tiene una pequeña atenuante: no era él, estaba bajo los efectos del alcohol, estaba bajo los efectos del vino. De hecho, Proverbios dice: el vino es alborotador, aquel que yerra, que se equivoca por causa de él, no es sabio. Ahora, ¿qué tiene que ver con el Espíritu Santo? El vino lo que hace es que te empieza a controlar él, y ya no eres tú. Tráigalo al Espíritu de Dios. Tú y yo necesitamos estar tan llenos del Espíritu de Dios que pierdes el control de tu vida. Es ahí cuando funcionan los principios, es ahí cuando funciona todo lo demás. Empieza a trabajar con esta pequeña llave. El Espíritu de Dios tiene que quitarte el control de ti mismo. No es lo que tú piensas, no es lo que tú opinas, no es lo que yo pienso, lo que me dijeron, cómo yo hago las cosas, cómo se hacen las cosas en todo el mundo. Se trata de qué quiere Él. Te llenas tanto que Él te controla, y entonces cuando no tienes control de sí, entonces es fácil perdonar, entonces es fácil amar, entonces es fácil orar, entonces es fácil venir a la reunión, entonces es fácil levantarse temprano, entonces es fácil venir a orar el martes, porque estás controlado por el Espíritu de Dios. No hay tierra prometida, o mejor dicho, la tierra prometida necesita gente llena del Espíritu Santo. Si tú estás solamente buscando para que se arreglen las cosas en tu casa, te vas a frustrar. Pero si tú buscas que Dios sea glorificado en tu vida y en la de tu familia, yo te garantizo que las cosas van a cambiar. Puedes darle un aplauso, Señor Jesús. Pónganse de pie. Ponme los zapatos. Tú ven. Cierre sus ojos. Yo quiero que usted haga un compromiso hoy. Yo voy a dejar que Dios trate conmigo. La carnalidad que tengo en mi corazón, Señor, córtala. Yo me expongo a la verdad de tu palabra. Yo me quiero exponer a tu verdad. Quizá algunos puedan orar: Señor, corta mi corazón. Córtalo. Levante su voz: corta lo que tengas que cortar. Toda carnalidad en mi corazón. Te necesito. Quizá podríamos levantar la voz, decirle: Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito. Necesito. Puede levantar su voz y sus manos. Dígale: te necesito, Señor. Te necesito. Te necesito. Solamente ore eso y levante su voz. Te necesito. Te necesito, Cristo. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón contrito acudo a ti. Levante su voz, dígale: te necesito. Te necesito, Señor.
Ore eso, nada más eso. No tiene que orar nada más. Te necesito. Te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito. Levante todo el mundo sus manos. Pueden traerme las cosas de la Santa Cena. Te necesito, Señor. Señor, consagramos estos elementos. Pedimos que tu palabra haya traído sabiduría y entendimiento de lo que tú quieres hacer. Señor, le voy a dar un minuto para que usted levante sus manos. Si alguien tiene que ponerse a cuentas con Dios, vamos a tomar la cena. Espero que esto haya quedado claro, aún para los niños. Si usted es desobediente, grosero, mal hablado, usted no tiene que tomar esto. Dios es bueno y nos perdona todos nuestros pecados, pero Dios no es alguien del que tú y yo nos podemos burlar. Si usted es rezongón con su mamá, usted no debe tomar esto, te va a hacer daño. Consagramos esto, Señor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón contrito acudo a ti. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón cante eso. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. ¿Lo puedes poner? Con corazón contrito acudo a ti. Repita eso. Te necesito, Cristo. Sí, sí, te necesito. Con corazón acudo a ti. Ok, pónganlo en la pantalla. Escríbelo. Sí, te necesito. Con corazón contrito acudo a ti. Otra vez. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón contrito acudo a ti. Pasen a repartir eso. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón contrito acudo
acudo a ti. Otra vez, te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón contrito acudo. Póngase a cuentas con Dios ahí. ¿Ya?